¿Qué tal? Muy buena noche. Acrópolis Multimedios presenta En Blanco y Negro, un programa de entrevistas. El día de hoy tenemos un personaje jalapeño muy destacado, nada menos que es el cronista de la ciudad de Jalapa. Muy buenos días, muy buenas tardes, noches. Qué gusto todo el día, dice. Qué gusto estar con usted. Muchas gracias por la invitación. Pues primero quisiera yo que le expresara su nombre a la audiencia. Sí, soy Vicente Espino Jara, cronista de Jalapa a la fecha, y pues me siento muy honrado en estar aquí en este espacio con el doctor Carlos García y sobre todo con ustedes, a la orden. Muchas gracias. Bueno, pues es usted un jalapeño destacado y distinguido, ¿verdad? Gracias, doctor, gracias. Nació usted en Jalapa. Soy jalapeño, nací allá hace 62 años en Jalapa, en 1961, y bueno, mi familia ha estado aquí durante muchísimos años, ¿no? Muy bien. ¿Dónde ha cursado sus estudios? Bueno, yo inicié el jardín de niños en la escuela Leonor Trumbull de Muñoz, y después la primaria la hice en la escuela anexa a ese mismo jardín, que es la Escuela Federal Adolfo Ruiz Cortines. Había la idea de los padres de uno en esa época que las escuelas federales tenían mayor compromiso pedagógico que las estatales, que era una idea errónea, absurda, pero eran esas circunstancias. De ahí migré a la educación secundaria, lo que fue la escuela secundaria se llamaba CECI 36, Centro de Estudios Científicos y Tecnológicos número 36, que hoy conocemos como Escuela Técnica número 3 en la avenida Ávila Camacho. Que desde hace remotamente también fue pues la Escuela Tecnológica 36 de Ávila Camacho. Sí, ahí nace la Escuela Tecnológica, diríamos, es el antecedente del Cebetis, que posteriormente se trasladó a la avenida de Miguel Alemán, esquina con Villahermosa. Y ahí hicimos la secundaria, y después de la secundaria migré a la Escuela de Bachilleres, artículo 3º constitucional. Allí permanecí los 2 años por circunstancias de que en esa misma época tuve la oportunidad de incorporarme a la vida laboral. Hice el primer año en el turno matutino y el segundo en el vespertino, porque ya estaba incorporado a la vida laboral. Y posteriormente, me inscribí en la Facultad de Leyes de la Universidad Veracruzana, donde me gradué en 1984, me titulé en el 85, y años después, me incorporé en otras actividades académicas, con la maestría en Administración Pública en el Politécnico Nacional. Bien, pero antes nosotros tenemos el antecedente que usted fue director de la Escuela de Bachiller del Colegio Preparatorio. Efectivamente, yo ingresé a laborar al subsistema de educación media superior, ahora así llamado, en el año de 1978. Estuve en escuelas inicialmente en la Dirección General de Bachillerato, después en la Escuela Ricardo Flores Magón, conocida como Oficial B, y el Colegio Preparatorio. En los años 2006 a 2014 tuve la fortuna y el honor de desempeñarme como director de esta institución. Que es un gran honor. Yo ahí cursé mi bachillerato y además luego fui docente ahí, pero una gran y extraordinaria escuela. ¿Cómo recuerda usted al director Librado Basilio? Bueno, tuve la oportunidad de tratar con don Librado en algún momento de la vida. Era un caballero en toda la extensión de la palabra, un hombre con una capacidad intelectual, pero que sobre todo compartía con la comunidad, ¿no? Esa experiencia de haber tratado, lo conocido y sobre todo leerlo hoy día, enriquece mucho el conocimiento, pero sobre todo se hace una generación de varones y de mujeres, desde luego, que contribuyeron mucho al enriquecimiento cultural de la ciudad, y uno de ellos fue
don Librado Basilio Juárez. Recuerdo, ahora recuerdo de su obra El Caracol Marino, ¿verdad? Desde luego es una obra emblemática del maestro, El Caracol Marino, que fue durante muchos años esperada mes con mes por los lectores, en donde se iban haciendo una serie de folletos y que no finalmente tan solo en dieron la la obra, en México, ¿no? En el extranjero. Salió a muchos lugares, ¿no? A 24 países me comentaba él. Cuando yo platicaba con él, me decía que a 24 países. Había llegado El Caracol Marino, ¿no? Realmente es una obra literaria de gran calado, ¿no? Que embarcó una época en la literatura, pero insisto mucho, en la generación de mujeres y de varones que dejaron una aportación a la ciudad y al país. Y que pues hoy vemos escasamente todo ello, no vemos quiénes... con esa calidad y a esa altura, no vemos quién escriba, ¿no? Muy pocos, pero bueno, yo creo que sí tenemos una reserva de gente que está haciendo literatura, que está manteniendo en buena lid el reconocimiento universitario al trabajo intelectual literario, ¿no? Ahí están los José Luis Martínez, tanto José Luis Martínez Suárez como José Luis Martínez Morales, que por cierto es docente del Colegio Preparatorio desde hace casi 50 años. Sí, fue mi compañero maestro. Así es. Sí, hay personas muy valiosas. Bernardo Palacios, que es un docente ya retirado del colegio, que constantemente está haciendo publicaciones, y hoy con motivo de los 180 años de la fundación del colegio, sí, ha presentado algún tema literario de gran valía, diríamos, profundo en el contenido y con muy buenas letras. Pues muy bien. No cabe duda que Jalapa es una ciudad que se caracteriza fundamentalmente por ser una ciudad de cultura y donde tiene mucha gente culta, ¿no? Creo que es un manantial, pero sí, un manantial de creadores, de artistas, de gente que constantemente está proponiendo innovaciones en las diversas experiencias estéticas y literarias, diríamos, y del conocimiento. De tal manera que yo soy de los convencidos que la presencia de la vanguardia estridentista en Jalapa en 1926-27 marcaron un derrotero que se ha venido reproduciendo generacionalmente en el quehacer intelectual de la ciudad. No por vana razón se le llama y se le reconoce como la Atenas de México, la Atenas de Veracruz. Bien, pues, si nos remontamos a la historia, tengo entendido que usted tuvo un pariente, pues un personaje destacado de veracruzano, ¿verdad? Fíjese que yo tengo una experiencia muy personal que además yo agradezco. Tuve en la formación del hogar una madre que se llamó Alicia Jara, que siempre fue muy formal en la responsabilidad de cómo educarnos. Y en ese sentido quedó muy claro que cada uno de nosotros construye su propia identidad en base a su esfuerzo, a su trabajo, a su compromiso, diríamos, cada uno de nosotros es capaz de forjar su propio futuro y desde luego que el parentesco que tengamos con personajes de la vida política y que fueron decisivos en una época de Veracruz y de México, mucho nos llena de orgullo, pero no determina necesariamente la responsabilidad que uno tiene frente a la sociedad contemporánea en la que habita. Sí, pues además eso conlleva una responsabilidad. Hay una responsabilidad histórica, una responsabilidad moral, porque bueno, el hombre en su momento aportó grandes cosas para el Estado, la controversia política de los años 20, ¿no? Desde luego, y luego en la vida política nacional, ¿no? Como secretario de Marina, ¿no? Y todos estos momentos importantes, pero creo que el más significativo es la aportación constitucional a 1917, donde fue determinante para la legislación que hoy tenemos y que sigue siendo vigente en materia de derechos laborales, ¿no? Y por el otro lado, bueno, esa incansable tarea que se propuso ya siendo un adulto, de defender y de
promover que la energía nuclear fuera utilizada para beneficio de la humanidad y no en su destrucción. Claro. Ese Consejo Mexicano de la Paz que presidió durante muchos años hasta su muerte en el año 68, bueno, creo que es digno de reconocer que fue un personaje congruente desde que inició la Revolución Mexicana hasta el último día de su muerte. Lo que pensaba lo ponía en acción y jamás claudicó a los principios, pues diríamos, de pensar que podía aportar algo para el bienestar de sus congéneres. ¿Cómo no? Él, por la vía de su señora madre, era su pariente. Así es, por la vía de mi señora madre, era mi familiar, era abuelo de mi mamá, de tal manera que, bueno, por ahí viene el parentesco. Sí, muy, muy cercano. Sí, así es. Bien, maestro, aparte de sus estudios de abogado, ¿llevó alguna cuestión para prepararse para ser cronista de la ciudad? Sí, bueno, yo creo que el ser cronista de una población es una forma de vida, así lo considero yo. Desde muy temprana edad estuve involucrado, porque la vida sí me llevó a estar muy cercano a personajes de la vida cultural de la ciudad, del estado, a tener contactos con actores fundamentales de la vida diaria en la cultura, y esto lo va uno involucrando, además de que uno tenga su propia visión y anhelo. Entonces, bueno, en el transcurso de tantos años hemos estado incursionando en diversas actividades que tienen que ver con la identidad de la ciudad, sobre todo que podamos construir una relación de armonía en función de lo que significa habitar Jalapa y ser jalapeño. Yo creo que habitar Jalapa es una gran distinción. Jalapa tiene muchos elementos de los que ya hemos hablado en la cultura, pero también en su sociedad, una población que está siempre ávida de conocimiento, en una experiencia educativas permanentes, y en ese sentido yo creo que hemos trabajado durante algunos años o muchos años, y nos dio esto la oportunidad de generar un capital cultural, un capital social que nos dio la fortaleza para poder concursar cuando se concursó por el Ayuntamiento de Jalapa la posición de cronista de la ciudad, concursar en una terna y bueno, desde ese momento ser favorecido por el Cabildo, que ha ratificado mi permanencia de acuerdo a como la ley lo establece. Pues sí, como bien dijo usted, es una gran responsabilidad porque en Jalapa hay mucha gente culta, sin duda, mucha gente con muchos conocimientos de la historia y pues no como decirle le vamos a lanzar un torito al cronista, pero sí el cronista debe estar muy bien preparado como lo está usted para responder a todo ello y bueno, y ser realmente un cronista. Yo creo que el principal compromiso que los cronistas tenemos en cualquier región es el compromiso con la verdad. Es decir, un cronista no necesariamente tiene al 100% un conocimiento universal de todo el entorno, pero sí tiene la responsabilidad de compartir lo que sabe con veracidad, con fuentes, con referencias, para no confundir y sobre todo no tergiversar la historia de los lugares. Y entonces en esa tarea yo sí he hecho el esfuerzo de comprometerme con la veracidad y eso pues desde luego yo creo que es lo que la ciudadanía espera, que no le contemos historietas, que le contemos acontecimientos que tengan esa fuerza de veracidad en los hechos. Bien, maestro, vamos a ir a un corte y que es breve y regresamos. Acrópolis Multimedios de nuestra Universidad de Jalapa y el señor rector Carlos García Méndez, un servidor, conductor y director del programa Abogado en tu Casa, asesoría jurídica gratuita. Los invitamos para que nos acompañen todos los jueves
de 17 a 18 horas, en la que tratamos temas eminentemente jurídicos para disipar todas las dudas que ustedes tengan de carácter legal. Universidad de Jalapa, saber para trascender. Estamos de regreso, esto es Blanco y Negro, y estamos en una entrevista con un distinguido personaje que es el cronista de la ciudad de Jalapa, tan importante que es. Maestro, ¿cómo está integrado el Consejo de la crónica o del cronista en Jalapa? La ley orgánica del municipio libre en Veracruz da las condiciones jurídicas de cuáles son las características que se deben de reunir para concursar por el cargo de cronista. Nos dice de las obligaciones y los derechos del cronista. Y entre las obligaciones, los cronistas tenemos la responsabilidad jurídica y formal de integrar un consejo de la crónica con personas que estén, que se conozcan de la historia del lugar, que les guste participar, que sean académicos o que sean ciudadanos que tengan ese amor por la tierra, ¿no? Por el terruño. Entonces, de esa forma, en el caso de Jalapa, el Consejo de la Crónica está integrado por 20 personalidades de la vida cultural de la ciudad y educativa. Tenemos, nos honra mucho que forme parte de este consejo la maestra Lourdes Hernández Quiñones, fundadora de la Feria Nacional del Libro Infantil y Juvenil, y además una personalidad académica con brillo, con prestigio en su trabajo. Está también la maestra Mirna Benítez Juárez, que fue directora de la Facultad de Sociología de la Universidad Veracruzana. Está la maestra Carmen Bunca Novas, una mujer muy prestigiada en el mundo de la investigación de la Ibero en la Ciudad de México. Forma parte también otra dama, Elisa Raskin, que es una académica universitaria de gran prestigio que trabaja por las sociedades contemporáneas y temas sobre todo de las minorías. Es una académica con mucho renombre y una gran trayectoria también. Entre los varones está el doctor Gilberto Bermúdez Gorrochotegui, un historiador. ¿Qué podemos decir del doctor? Es una de las grandes glorias que tiene la Universidad Veracruzana, ya en retiro. Está lo mismo el doctor Gerardo Galindo Peláez, que fue director de la Facultad de Historia en 2 ocasiones, que es un gran investigador. Está el arqueólogo Sergio Vázquez, que también fue director de la Facultad de Antropología y que tiene una trayectoria también importante. Daniel Méndez Vivanco, que es un hombre de palabra, que ha trabajado mucho en los medios de comunicación, en aquellos programas de nostalgia de Jorge Saldaña, sí, y conoce con profundidad temas de la ciudad. El maestro Sabino Cruz, que es un hombre pues con una experiencia en las cuestiones de las artes. Nuestro amigo, el doctor Enrique Salmerón,
que también es un hombre de la música, claro, de gran valía. Nuestro amigo común, Héctor Montes de Oca, el doctor Montes de Oca, que bueno, ¿qué podemos decir de la obra de Héctor Montes y del cariño que tiene por la ciudad? claro. Y bueno, así tenemos un grupo de 20 personas, el doctor Abel Juárez Martínez, la maestra Lilia Cañedo Morales, que es la jefa del archivo de la diócesis de Jalapa. Entonces, todo este equipo, el doctor Jesús Bonilla Palmeros, arqueólogo, que se desempeña como cronista en el municipio de Coatepec, pero que es un académico de gran valía, bueno, pues todos ellos integran esta comunidad que es el Consejo de la Crónica y que a mí me toca presidir en mi calidad de cronista. Y bueno, ¿qué compartir de ellos? Que es una gran fortaleza, está rodeado de personalidades con esas cualidades intelectuales y reconocimientos. Entonces, todo ese gran equipo pues lo obliga a uno todavía más a obrar con mesura y con responsabilidad. ¿Cómo los eligen a ellos? Es una selección que proponemos como cronistas de acuerdo a la ley y se integran esos consejos. Debe haberlos en cada lugar donde haya un cronista formalmente instituido por el ayuntamiento, que es quien da la legitimidad y toma la protesta a todos estos integrantes. ¿En la vida política usted ha incursionado, maestro? No, tuve la oportunidad de trabajar durante varios años paralelamente en actividades tanto del gobierno estatal como federal. En algún tiempo me desempeñé como tesorero de algunos ayuntamientos. Estuve trabajando en la Oficialía Mayor de la Cámara de Diputados. También me desempeñé en la Dirección de Patrimonio del Estado en un momento de la vida que tuvimos oportunidad de estar por ahí, y después en el tema relacionado con las situaciones de carácter educativo en el Estado, en algunas regiones en las que me estuve moviendo, en este tipo de quehaceres vinculados al oficio del gobierno del Estado. Y bueno, en otro momento fui tesorero general de Liconza, que es una paraestatal del gobierno federal, y bueno, sí, años después, tanto en el Instituto Federal Electoral, estuvimos organizando algunas elecciones, lo mismo en la creación de lo que hoy es el OPLE, que es la Comisión Estatal Electoral, sí, en ese momento. Pues ha usted tenido un desempeño extraordinario en la vida pública y obviamente en la docencia, ¿no? En la docencia prácticamente yo creo que, bueno, el número de años acumulado en la docencia me ha permitido sobre todo el estrechar el vínculo académico entre los educandos y uno que es el intermediario en el conocimiento, pero viendo los educandos justamente en un mismo nivel, en el nivel de compartir el conocimiento y de integrarnos como una comunidad de intereses educativos. Maestro, usted como profesional universitario, como ha sido responsable de dirigir una institución como es el Colegio Preparatorio, ¿qué le recomienda a los jóvenes? No nada más a los estudiantes, a los jóvenes en general. Bueno, yo creo que los jóvenes tienen una responsabilidad personal, es decir, jamás dejarse vencer, fijarse los objetivos, los proyectos de su vida y comprometerse con ellos para lograrlo. En la medida que haya disciplina en ello, se van teniendo los éxitos deseados. A veces cuesta mucho trabajo conseguirlos, se lleva tiempo, pero estoy seguro que sí se logran y lo más importante, se cumple con la convicción que uno tiene de desempeñarse fundamentalmente pensando en el bienestar colectivo, es decir, que lo que uno hace tenga como impacto final un beneficio para la colectividad. Muy bien, maestro. ¿Qué libro o qué libros les recomendaría a la juventud y a nuestra audiencia para la lectura? Bueno, yo quisiera partir de algo que yo publiqué, que me parece que es el mejor modelo que tenemos reciente para ver que todo esfuerzo que hacemos como seres humanos se corona con el éxito.
En 2019 planteamos una biografía ilustrada de Juan Herrera Vázquez, Juanote, que es un libro de fácil acceso y que nos presenta la vida de un hombre de una cuna muy humilde, con gran esfuerzo de trabajo desde su niñez y con una calidad humana excepcional, que es el prototipo, seguramente usted coincide conmigo, de que Juanote, el cargador número 13, es un emblema de honradez, de honorabilidad, pero de crecimiento personal. Es el sujeto que logró demostrarnos desde hace muchos años, aunque muchas mentes no lo querían ver, que la cultura es universal, que el acceso a educarnos es universal y que se tiene derecho desde cualquier punto en el que estemos ubicados. Claro. Un Juan Herrera que sabía leer y escribir, un Juan Herrera que tenía un oído musical y que disfrutó casi 50 años en la música de concierto que interpreta la Orquesta Sinfónica de Jalapa y que le mereció un gran reconocimiento. ¿Qué mejor manera, qué mejor lectura para ver que si nos proponemos en la vida algo, lo podemos lograr? Yo lo recomendaría. Juan Herrera Vázquez, un libro que distribuyó el ayuntamiento y que todavía es posible conseguir en 2019 con motivo del centenario de su nacimiento, como una lectura fácil y sencilla para la comunidad. Le quiero nada más comentar muy rápido. Cuando aquel señor Raúl Velasco hacía los programas de México, Magia y Encuentro, vino a Jalapa y yo tuve la oportunidad de atenderlo porque era yo el secretario del ayuntamiento y me dijo, oye, necesitamos un personaje típico de Jalapa o dos personajes. La mente, ¿a quién? Y pues llegamos a la conclusión que era don Juan Herrera Vázquez. Don Juan Herrera. Yo, que lo conocí desde que era yo niño, le decía Juanito. Y lo fui a ver ahí en Moctezuma, precisamente por donde vive el doctor Montes de Oca. Y me dijo, no, como que usted, yo no. No, le digo, sí, Juanito, usted es el personaje típico de Jalapa. Lo convencí y ya era un domingo para presentarse en Los Berros. Estaba la Sinfónica de Jalapa, estaban los grupos musicales y ahí entrevistó a algo. Y le pedí que, pues él que era muy aficionado a la música clásica, su repertorio que llevó sus discos. Entonces le pareció a Raúl Velasco y le agradeció mucho a él. Y el otro personaje era el Mosquito. El Mosquito. Sí, era un jaranero. Jaranero, sí, cómo no. Sí, tenemos una gran cantidad de personajes que han marcado épocas en Jalapa, ¿no? Descansen, ¿no? Ambos. ¿Qué personaje de México o del mundo es el que más le llama la atención a usted? Bueno, del mundo contemporáneo, un personaje que además hoy ha sido lector a él, es Fernando Sabater. Creo que es un personaje del mundo contemporáneo, es diríamos, es el filósofo que hemos tenido la oportunidad de conocer, así como si hubiéramos conocido a Sócrates, ¿verdad? Creo yo que el maestro Fernando Sabater, a quien tengo la oportunidad de conocer, pues siempre nos está, como dicen sus libros, sembrando dudas, justamente para que a partir de esas incógnitas podamos replantearnos nuevos escenarios en los que contribuyamos desde nuestra actividad a las condiciones de un mundo más comprensible, más entendible. Bien, maestro. ¿Y usted cómo ve la situación política de México? Porque ya estamos muy en las elecciones, no tan solo las del Estado de México y de Coahuila,
sino las del próximo año. ¿Cómo ve usted la situación política de México? Yo creo que, como dice la vieja frase ya muy traída al caso, la historia nos va enseñando justamente los momentos difíciles y los momentos de transición del país. Sin duda estamos viviendo un cambio generacional en el pensamiento, en la vida económica, en la vida política del país. Hay un cambio sustancial y obedece pues a las propias circunstancias históricas como se vinieron dando durante muchísimos años álgidos, en los años 20 sin duda alguna, un México que estaba en un escenario poco parecido a lo que hoy tenemos, pero después de 1929, que fue la gran crisis mundial, y que hoy tenemos una crisis mundial, sobre todo en estos conflictos internacionales bélicos que se están llevando a cabo y que afectan la economía del global. Bueno, yo creo que es justamente lo que como sociedad hemos venido construyendo, hemos venido participando y a veces permitiendo, tal vez con el anhelo de mejores condiciones, que es el ideal de cualquier movimiento social, mejores condiciones, mejores calidades de vida, pero siempre los cambios y los cambios bruscos como lo que se está viviendo, pues nos ponen a pensar y reflexionar si hay otras formas en el diálogo, en la construcción de la democracia para vivir en paz. Muy bien, maestro. Y un mensaje que le pudiera usted mandar a nuestra audiencia. Bueno, yo el mensaje en mi calidad de cronista es que tenemos que aprender a conocer el entorno en el que vivimos. Jalapa es una gran ciudad y estoy seguro que quien nos escucha coincide conmigo. Es un gran privilegio vivir la ciudad, pero también es un gran compromiso que tenemos con la ciudad para vivir en mayor armonía, con mejores condiciones de desarrollo, y muchas de las condiciones las tiene que dar la autoridad, convencido de ello porque la ley lo mandata, pero hay la otra parte, la que la ciudadanía, los que habitamos la capital del estado, tenemos que poner de nuestra parte para que podamos vivir en un mejor escenario ciudadano de convivencia y sobre todo no perder el perfil histórico que la ciudad ha tenido de ser una ciudad donde la cultura nos permea a todos y nos da calidad de vida. Caray, maestro, pues fue un gusto y un gran honor que esté usted en su casa, Acrópolis Multimedios, y en Blanco y Negro, y pues gracias por por su tiempo, gracias por su comunicación y gracias por manifestarnos todo lo que es usted y el valor intrínseco que tiene. Muchas gracias. Agradecido, maestro. doctor, qué amable. Muy buen día. Hasta la próxima, nos vemos. Esto fue Blanco y Negro.